Hola a todos, ¿cómo están? Amigos, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros esta tarde, 14 de abril de 2020. Me siento muy contento de estar acompañado de mi amigo Emiliano Robles. Amigo Emiliano, qué gusto seguir haciendo un programa más contigo. Hoy tenemos además dos invitadas de lujo, a Desiree Navarro y a Lili Velázquez. Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros su conocimiento y además vamos a platicar de un tema pues que desgraciadamente está vigente en nuestra sociedad. Es un tema relevante platicarlo, abrirlo, platicarlo abiertamente, el tema de violencia intrafamiliar y cómo está afectando ahora el COVID con este encierro que estamos viviendo. Entonces, de eso vamos a platicar. Yo le pido a mi compañero Emiliano que nos haga favor de presentar a la primera de nuestras invitadas, a Lili Velázquez. Gracias, Emiliano. Amigo, gracias nuevamente, un placer estar compartiendo contigo este espacio y qué mejor que recibir a estas dos grandísimas invitadas, personas a quienes queremos y admiramos muchísimo, Desiree y Lili. Gracias por acompañarnos y para hablar de un tema tan importante como lo es la violencia familiar y las repercusiones jurídico y sociales, y más ahorita en el contexto de la contingencia sanitaria. Yo quiero con mucho gusto presentar a Liliana Velázquez, es licenciada en Administración de Empresas, estudió la maestría en Dirección de Empresas en la Anáhuac, broker de seguros con más de 10 años de experiencia y sin duda ha demostrado ser una ciudadana comprometida en la búsqueda de la justicia y la igualdad. Es una mujer que trabaja muchísimo con grupos vulnerables, con niños, enfermos y en el rubro, obviamente, de mujeres. Trabaja de la mano con muchísimas fundaciones y ayuda mucho a niños con cáncer. Trabaja mucho con sector vulnerable y es una de las mujeres más comprometidas desde el ámbito ciudadano con la labor que tiene que ver con la defensa de los derechos de la mujer, de los niños y de todos estos sectores. Liliana, gracias por estar con nosotros, querida Lili. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por abrirnos este espacio. Son amigos muy queridos y qué mejor que estar con amigos para platicar de temas de importancia para todos, tanto mujeres, ustedes como caballeros, que sé que son unos hombres súper comprometidos, aparte unos excelentes abogados, pero mucho mejor seres humanos. Y bueno, con Des, que es amiguísima, queridísima, y que estamos juntas en varios proyectos en este tema de ciudadanos, de ayuda a la mujer, de muchos proyectos que tenemos ahí. Entonces, muy feliz de estar aquí. No, qué bueno, muchas gracias. Y bueno, le dejo el micrófono a mi querido Ricardo para presentar a nuestra otra invitada, Desiree Navarro. Gracias, Emiliano. Bienvenida, Lili. Gracias por estar aquí. Bueno, y me toca ahora platicar de toda la amplia trayectoria, de todo lo que ha influido. Es una gran ciudadana, mi querida amiga Desiree Navarro, que es licenciada en Publicidad y Mercadotecnia con posgrado en Mercadotecnia por el ITAM. Además, tiene un diplomado de estilo periodístico, es autora, además es escritora, ha escrito cuatro libros, todos relacionados con sus temas. Ha estado en multiplicidad de fundaciones y es muy activa, es presidenta de One Heart, Foundation México, One Heart Foundation México. Es fundadora de la Asociación Joyeros MX, directora de comunicación Canaco en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Es cofundadora de las Hijas de la MX, es una gran persona. Su currículum es chiquito, se queda corto en relación con la persona que es y la calidad humana que tiene nuestra querida amiga Desiree. Gracias por estar aquí, Des, gracias. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Yo quisiera comenzar pidiéndote, Desiree, que nos des un panorama general, que nos digas cómo está el tema esto de la violencia intrafamiliar, qué es, cómo se está afectando. De manera general, haznos favor de darnos una reseña del tema.
Muchas gracias, saludos a todo el auditorio que nos está viendo, Emiliano Robles Gómez Montt, Lili, Ricardo, gracias por esa bellísima presentación. Y bueno, pues gracias también por poner sobre la mesa este tema, porque realmente es algo muy preocupante lo que está sucediendo. El año pasado, en el 2019, tuvimos 35.588 asesinatos. Mucha gente empezó a decir, a desvalorizar un poco el tema de los feminicidios, que si bien alcanzaron cerca de 3.999 feminicidios, algo por el estilo, y claro que es mucho más bajo el número de mujeres asesinadas que de hombres, siempre he dicho lo siguiente, a los hombres los matan otros hombres por ira, por peleas callejeras, por el AMPA, por la inseguridad, pero a las mujeres las están matando sus parejas, sus esposos, sus amantes, las personas que viven con ellas en sus casas. Entonces, realmente esto es lo preocupante, que hombres están matando a mujeres, y es por eso que es la preocupación de detener esta ola de violencia, más ahora que estamos digamos, en cuarentena, que tienes que tener una convivencia mucho más intensa, pues con tu perpetrador, con la persona con la que posiblemente puede llegar inclusive hasta matarte. En enero de este año, del 2020, hubo más de 2.000 casos en México de asesinatos. En marzo, 2.585, pero de feminicidios se están matando a 10 mujeres al día. O sea, realmente es algo muy preocupante. Durante los 5 primeros días de abril mataron a 45 niñas. Entonces, estos fueron datos proporcionados por Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios. Entonces, bueno, quiero tocar a lo largo de todo el programa, pues varios temas muy importantes, como la tipificación del feminicidio, como la alerta nacional de género, como soltar el presupuesto que la Red Nacional de Refugios requiere más que nunca en este momento. Entonces, son varios temas muy importantes en los que la sociedad civil debemos de presionar para que suelten este presupuesto y para que lo incrementen, porque parte del problema de estos feminicidios es que es la impunidad que existe, en el que el asesino, el violador, el perpetrador sale libre y entonces está en la calle para poder seguir cometiendo estos delitos, pero además también le estamos mandando un mensaje a la sociedad de no hay problema, sigan golpeando mujeres, sigan violándolas, sigan asesinándolas, porque no les va a pasar nada, porque nuestro sistema judicial, no es que estén mal las leyes están bien. Yo considero que no es que necesitemos más leyes, lo que necesitamos es implementarlas, y para implementarlas necesitamos presupuesto. Oye, y esto que estás platicando ahorita, que sin duda es alarmante y desde luego hay que poner atención a todo lo que estás comentando, ¿cómo ves? ¿Hay estadísticas? ¿Ha cambiado? ¿Cómo está ocurriendo a raíz de este confinamiento que estamos viviendo? ¿Tú crees que se incrementa? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué se genera la violencia intrafamiliar? ¿Cómo la ves? Mira, según la información de la Red Nacional de Refugios, se han incrementado las solicitudes de ayuda a mujeres que están huyendo literalmente a mitad de la noche con sus hijos, con lo opuesto, porque tienen miedo a que las maten. Entonces, vamos a hacer una súper breve recapitulación. Vivimos en una sociedad machista y misógina. No estoy diciendo que solamente los hombres sean los culpables, las mujeres también tenemos mucho que ver en esto, por estas creencias falsas que nosotros, pues de generación en generación, se lo vamos transmitiendo a los hombres. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es, pues, una
digamos que una cultura de paz, una cultura de respeto, en donde en todos los ámbitos pues se genere este respeto. Pero bueno, ya que no lo hay, lo que está sucediendo es que muchas mujeres, muchas personas, incluyendo hombres, también me ha tocado ver, porque estoy en varios grupos de mujeres vulnerables, no saben ni siquiera lo que es la violencia. Yo los invito a todos los que nos están viendo a que consulten el termómetro de la violencia para que ustedes vean cuáles van siendo los pasos y cómo se va incrementando e intensificando. Me parece que son 24, 27 los pasos de la violencia, y si ustedes los examinan, verán, o si en ese momento se preguntan o dicen, yo no he sufrido violencia, yo los invito a que consulten esta herramienta creada por el Instituto Politécnico Nacional y vean hasta qué grado de violencia han vivido hasta este momento. Entonces, yo creo que si ustedes entienden primero lo que es violencia, va a ser mucho más fácil que la detecten. Hay celopatías, hay maltrato psicológico, hay chantaje, hay confinamiento, etcétera, ley del hielo, gritos, etcétera. Entonces, si ustedes van midiendo esa violencia, van a poder detectar para pararla, para detenerla y en un momento dado salir de ese círculo de la violencia. Eso es lo que está pasando, que cuando las mujeres ya están inmersas en ese círculo de la violencia, es muy difícil sacarlas porque los perpetradores, los psicópatas, sus parejas enfermas, las aíslan de su familia, de sus amigos, de su trabajo, del gimnasio, de todas las áreas donde ellas pueden llegar a fortalecerse. Cuando te aíslan, entonces tú vas perdiendo pues esa fuerza interna, vas siendo codependiente y además vas perdiendo tu autoestima. Entonces es por eso que es tan difícil poderla sacar o poder salir en un momento dado de ese círculo de la violencia, y necesitas que alguien profesional te ayude, que otro grupo de mujeres que lo han vivido te ayude, o que tú puedas determinar que estás viviendo en este círculo de la violencia y que es momento de salir de él, pero lo más rápido posible, y que no te convenzan de regresar. Luego también es un tema, bueno, bastante arraigado y cultural, ¿no? Hay veces que la persona, hombre o mujer, que sea, más se dan las mujeres, como está diciendo, pero está involucrado en la violencia, vive violencia, y a veces no lo sabe, o lo permite, o lo acepta, o incluso le gusta. ¿Eso qué origen tiene? ¿Cómo le hacemos? A ver, ¿qué pasa? Sí. No lo dejamos así. Al día de hoy en México hay 10 mujeres que son asesinadas. 40% ocurre en los hogares. El 88% de estas mujeres, de las mujeres que ingresan a los refugios, ya sufrían alguna violencia con sus parejas, y el 64% de ellas eran violentadas diariamente. Entonces, hay distintos tipos de violencia. Hay violencia económica, hay violencia sexual, violencia física, psicológica, también, ¿no? psicológica, emocional, etcétera. Entonces, o sea, lo más importante es que ustedes determinen cuál es el tipo de violencia que están viviendo y cuál es el nivel. Primero que lo asimilen y que sepan que eso no es normal. No importa si lo vieron en su casa con sus papás, en casa de sus abuelos, o que lo han vivido toda la vida. No es normal. Tienen que saber que están viviendo la violencia y tienen que hacer un alto total. Si digamos que el nivel de violencia empieza, bueno, puedes poner un ultimátum, puedes detenerlo, puedes platicarlo, puedes hablarlo, pero si llega a un cierto límite, debes de alejarte de ahí de manera inmediata. Sí, pero ahí estás tocando un tema bien importante, porque, como dices, muchos de los núcleos de violencia familiar se dan en contextos en donde las mismas familias crecen o los niños crecen viendo normal que el papá agreda a la mamá o viceversa, incluso que haya violencia de la mujer al hombre, ¿no? Que es mucho más común del hombre a la mujer, pero bueno, yo creo que también ya estamos en una época donde se ve que es de ambos lados, ¿no?
Y es un tema cultural, educativo, social, político, y tiene que ver con muchos temas más allá de lo social nada más y lo jurídico. Pero tienes razón. Ahorita lo que también importa es que, además de lo alarmante del tema de feminicidios, que no en muchos casos hay un vínculo familiar o por afinidad, ¿no? Ya sea por parentesco o por afinidad, los feminicidios muchas veces es una cuestión de género, un tema de matar a la mujer por ser mujer, que es una diferencia importante en materia penal para distinguirla del homicidio, que el feminicidio tiene un carácter de género muy particular que incluso nuestras autoridades no siempre saben manejar dentro de sus investigaciones aparte. Pero trasladando ese contexto también a la violencia, con todo este régimen de excepción sanitaria en donde todos estamos en casa, estamos obligados a no salir, pues también agrava mucho la situación porque la convivencia es forzada en un techo y no todos tienen la posibilidad de un jardín, no todos tienen la posibilidad de desconectarse. Muchas personas viven nada más dentro de su departamento, su casa, no sale, y eso evidentemente incluso podría o se ha desencadenado problemas de violencia en lugares donde no había o no había antes. Y lo que creo que es importante tratar hoy es, tú que trabajas en muchas fundaciones y también Liliana, para que empecemos a participar los dos con independencia, los cuatro, perdón, con independencia de la introducción, es, las mujeres no saben qué hacer. Si están ahorita en la casa y hay una especie de régimen de excepción donde todo está cerrado y hay una violencia física, psicoemocional, que esta misma psicoemocional pudiera derivar en temas de amedrentamiento económico, de sumisión, de muchas vertientes que pueden derivarse, no saben qué hacer y no saben dónde acudir. Sé que hoy por hoy la Procuraduría sí tiene sus guardias perfectamente delimitadas en la Fiscalía Central de Investigación de Asuntos Familiares, en donde atienden este tipo de casos, pero también no saben a qué organizaciones acudir. ¿Tú cómo ves o qué pueden hacer las mujeres? Porque a mí me han hablado, ahorita he recibido 3 llamadas en estas 2 semanas de casos donde ha habido violencia del padre a la hija, que no sabe qué hacer, pero que como depende económicamente de él, no se puede ir o tiene miedo de irse. ¿Qué se puede hacer? Porque tampoco existen ya los refugios de mujeres víctimas de violencia. Exacto, a ver qué hacemos ahí. Los refugios sí existen y los centros de atención extrema para mujeres víctimas de violencia. El tema es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha dado los recursos, se otorgaron 405 millones de pesos a subsidios para esta red nacional, para estos refugios y centros de atención para mujeres, pero están detenidos los procesos internos. Entonces, pese a que el 18 de febrero, de manera oficial, se informó que este presupuesto pasaba de la Secretaría de Salud para poder ayudar en esta pandemia, precisamente porque es algo que está sumamente grave en este momento. El problema es que los procesos administrativos no pueden ni deberían de estar por encima de los derechos humanos de las mujeres, de las mujeres, de niños y de niñas. Entonces, esto es un llamado para que el gobierno suelte este presupuesto, porque necesitamos de los refugios precisamente para que las mujeres a nivel nacional que tengan un problema simplemente pueden tener a la mano el teléfono de la Red Nacional de Refugios, las van a canalizar con el más cercano y hay una serie de recomendaciones, por ejemplo, que si ustedes ya están viendo que la situación está un poco, digamos, tensa, grave o tienen miedo, que pongan, que guarden, no sé, en su bolsa sus documentos más importantes, no sé si tienen coche, las llaves de su coche, dinero, lo que tengan a la mano el teléfono, tengan su cargador, etcétera, y si tienen que salir a medianoche con sus hijos o en el momento que sea, que ustedes ya sepan a dónde pueden acudir. Las van a recibir, las van a valorar física, psicológicamente y también legalmente, y las van a canalizar al refugio o al lugar que les corresponda en ese momento. ¿Aún en por eso cuarentena? que estamos apelando. Sí, claro, sí. Perdón, Lili, ibas a decir algo. Y ahorita les comento rápido lo que están poniendo en Facebook nuestra audiencia para compartirles, pero Lili, dinos lo que ibas a decir para
Sí, hay que puntualizar también el hecho de que, bueno, el tema es violencia familiar, ¿no? Tomamos en cuenta que hay diferentes puntos en donde se tiene que abarcar o se tiene que enfocar y tenemos que aterrizar este tema. En este momento de la pandemia, en donde de repente a todos nos cortaron la actividad diaria que traemos de nuestro día a día y tenemos que estar en en nuestra casa con nuestra familia, se desarrollan y empiezan a salir muchas cosas. Yo ayer que me invitaron a participar, me puse a investigar. ¿Qué desarrolla la violencia? Bueno, hay diferentes factores. Hay que tomar en cuenta las estadísticas. Las adicciones, las adicciones incluyen drogas, alcoholismo, la situación económica que estamos viviendo todos, el tema de la falta de atención que hay de los padres hacia los hijos, por este día a día que estamos acostumbrados a que los hijos están en la escuela y papá y mamá están trabajando porque ya así es la dinámica de las familias, y la depresión. Entonces, eso hace que dentro de una habitación se haga pues una bomba en chiquito, en donde de repente van a ir estallando poco a poco. Lo que decía es muy cierto, el refugio de mujeres, hoy en día, no, por parte del gobierno no están abiertos, es por parte de la sociedad civil que están esos refugios, pero aparte no son suficientes esos refugios para estas problemáticas que cada familia trae, para estas problemáticas que cada familia con diferentes factores y diferentes temas los tienen que manejar. Estaba yo investigando y dentro de la OMC ayer sacó un comunicado en donde decía que más adelante se va a tener que recapitular en el aspecto de cuál va a ser la dinámica de la sociedad después de la pandemia. ¿Por qué? Porque van a cambiar los roles de cada miembro de la sociedad. ¿Por qué? Porque ahora, yo me pongo a pensar en los niños que de repente están acostumbrados a salir a jugar y pues ya no, porque no puedes salir, porque tienes que estar en casa, ¿no? Lo de las mujeres violentadas, que hacia dónde corren, hacia dónde van, si el gobierno te está diciendo, hay un refugio, marca este número, marcas el número y en el número no te contestan, ¿qué haces ante esto? Entonces, sí yo creo que hay que ir como desmenuzando cada uno de los puntos. El número, por ejemplo, en adicciones en México es de 2 millones de personas son adictas a algún tipo de droga y el 63% de la población consume bebidas alcohólicas de la población. Entonces, estar todos ahí y no poder acceder a sus medios para sus adicciones o tener un tipo de depresión o el sistema de la situación económica, yo creo que sí genera que haya obviamente un problema muy grande en tema de violencia familiar. ¿Por qué? Porque todos traemos como diferentes problemáticas dentro de nuestro rol de la familia, ¿no? Claro, perfecto. Quiero compartir algunas de las opiniones que están poniendo nuestros amigos en Facebook. Dice, un saludo a mi querido Raúl hasta Quito, que nos está viendo. Gracias por saludarnos. Diego, que también saluda a todo el equipo. Diana Ontañón dice, por regla general, en época de crisis, la violencia intrafamiliar se incrementa y ahora con la cuarentena se agrava con el encierro y en muchos casos con la pérdida del empleo. Flor Rodríguez, a quien le enviamos un abrazo y un beso, dice, por eso decimos que la violencia en contra de las niñas y las mujeres no descansan, no están en cuarentena. También Flor nos dice, existen, pero por parte de las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, por parte del gobierno no hay refugios, se cerraron junto con las estancias infantiles. Ojo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público liberó lo que decía básicamente los 404 millones de pesos, pidiéndole a Indesol apruebe los programas para entregar a más tardar el 30 de abril esos recursos a refugios. Fernando Robles, el problema se incrementa ya porque por falta de la capacidad, por falta de capacidad por parte de las autoridades, las mujeres son normalmente revictimizadas. Hay que hacerle saber a la mujer que hay medidas de autocuidado, pero eso sería un tema largo a desarrollar. Hay que fortalecer esas medidas de autocuidado, sobre todo en cuarentena, es comentario de Flor, y pues coincido creo que con todo eso. Ahora, yo complementaría también en el ámbito jurídico, yo como abogado penalista, la asesoría o lo que yo estoy sugiriéndole a las mujeres, niñas o todo el contexto de un ambiente familiar dentro de este confinamiento en donde hay
pues esos problemas que se están desencadenando de violencia, en muchos casos ya existían, pero ahora se agravan porque pues, en condiciones normales igual había un tema de violencia y el hombre se iba o la mujer se iba o las niñas o niños se iban, pero ahora que están bajo el mismo techo es complicado. Evidentemente está tipificado el delito de violencia familiar, está el de violencia familiar en el artículo 200 del Código Penal de la Ciudad de México. En particular, obviamente están sus artículos homólogos en los distintos estados de la República, que está previsto en todos los estados, y está el equiparable, el tema de violencia familiar equiparable, que es para aquellos casos que no están en un régimen de matrimonio o concubinato, pero que hay también una pareja permanente y viven como tal. Y es importante entender esto. Mucha gente cree que la violencia intrafamiliar es únicamente del hombre a la mujer o únicamente respecto al tema de los hijos. Abarca un tema de parentesco de, ahora sí que hacia arriba y hacia abajo, ascendientes y descendientes, sin importar el grado, y los colaterales al cuarto grado y por afinidad, es decir, incluye hasta los primos, hasta la suegra, el suegro, ese tipo, los cuñados. Entonces, es importante que sepan que pueden denunciar que existe un delito y está previsto que la violencia abarca no solo una agresión física, que la física, claro que tiene que ser una agresión intencional, ya sea con las manos o con cualquier herramienta. Está también considerada como delito la violencia psicoemocional, que se puede desencadenar, como lo hablábamos, de muchos factores diferentes. Y si ustedes o alguna persona es víctima, como dice Desiree y Lili, yo coincido, creo que no hay que quedarse ahí, agarrar a los niños, no importa la hora, van y se presenta la denuncia, y incluso la fiscalía está en constante comunicación con los jueces de control en materia penal para buscar que se otorguen medidas de protección, el famoso Código Águila, el que no resida, incluso los mismos delitos prevén que no resida en el mismo lugar, que no se le acerque a la víctima, obviamente sacarlo del domicilio conyugal, pero ahí la problemática que vamos a tener es que ahí lo inteligente es saber, pues, a dónde mandas, en su caso, al agresor. Entonces, ahí sí lo que se recomienda es que las mujeres o los hombres también, o la institución, pues que tengan información de algún otro domicilio que tengan estas personas, porque en el ámbito penal esa es la dificultad de cómo sacarlos del ámbito territorial de este peligro. Pero en materia penal también están ahorita pudiendo iniciarse acciones y no quedarse callados ni quedarse cruzados. Y sí se están otorgando medidas de protección, incluso por parte de la Fiscalía, porque está facultada a ordenar con medidas de apremio que el agresor se abstenga de llevar a cabo cualquier acto de intimidación o agresión. Y eso es importante también en el ámbito jurídico. Ahora, abundando a lo que dice Emiliano y lo que están comentando nuestras invitadas, ¿cómo identificar a un violento? Sí. Porque también va escalando, ¿no? Pues dirás muy fácil, pues el que te pega, el que te hace violencia, pero normalmente va escalando y también va creciendo la violencia conforme va pasando el tiempo, o conforme la otra parte lo va permitiendo, o conforme van pasando cositas que vemos que dejamos pasar, ¿no? Pues es que me gritó, bueno, es que estaba enojada, yo lo hice enojar. ¿Cómo identificar a un violento? ¿En qué momento? ¿Cómo hacerle? A ver, yo les estaba explicando al inicio del programa que por favor revisaran en internet el termómetro de la violencia, ¿ok? Ustedes pueden tener ideas en su mente de que es normal, de que así es, de que eso es lo que han visto en su casa por 45 generaciones, pero no es normal, no es correcto, no está bien, son faltas de respeto. Esas faltas de respeto se van incrementando. ¿Por dónde empieza? Bromas hirientes, ¿no? Que dirías, bueno, me hizo una broma, no es violencia. Sí, ese es el primer punto de la violencia. Chantajear. O sea, una broma ya también es violencia. ¿Cómo la diferenciamos? Es importante. Bromas hirientes, la agresión, ¿no? O sea, cuando ya no es chistoso, ¿no? No, cuando ya no es chistoso, cuando son hirientes, que te hieren, o sea, te hacen sentir mal. Chantajear. Si te vas me muero, si tú sales a la calle, al gimnasio, te voy a dejar, o no te voy a dar dinero. Me tiro de un puente, sí, o sea. Sí, ¿no? O te voy a dejar de hablar, esa es ignorar ley del hielo. Eso es una de las fases más hirientes de violencia psicológica, el hacer la ley del hielo.
celar, que todo el día te están inventando, que si volteaste a ver a alguien, que si quieres ligar con alguien, que si ya te habló, que si tú ya tienes una relación, cuando tú en realidad no estás haciendo absolutamente nada. Culpabilizarte todo el tiempo, decirte, sí, es que por tu culpa está sucediendo, nos llevamos mal, pero es por ti, etcétera. O culpabilizar a tus amigas, porque ahí te están aislando. Claro, es que la culpa la tienen tus amigas, porque son mala influencia, porque una es golfa, porque la otra es tonta, porque la otra me cae gorda. Descalificar, o sea, esa de verdad, yo sí les pido a las personas, a las mujeres que nos están viendo, que jamás lo permitan, ni ridiculizar, ni ofender, ni descalificar, porque eso es violencia psicológica que va minando tu autoestima, y cuando eso sucede vas entrando en una espiral donde al final ya no vas a tener fuerzas para tomar decisiones y para salir. El número 9, humillar en público, intimidar, amenazar. Ahí ya empieza, ahí en ese punto es cuando uno tiene que empezar a reaccionar y decir, hey, o sea, algo está muy mal. Intimidar, amenazar, romper cosas, que te revisen tu celular, que te revisen tu cartera, tus redes sociales. Eso es algo súper violento, no está permitido, y no sé, Emiliano y Ricardo, si inclusive hay una ley en la Constitución que lo hable, estoy casi segura que sí. Controlar o prohibir si puedes salir, cómo puedes vestirte, qué hablar, con quién hablar, destruir artículos personales, que era el que, o sea, les mencionaba. Nadie puede destruir tus cosas, nadie puede ver tu celular, nadie puede ver tu computadora, nadie tiene por qué cortar tu ropa, quemarla, romperla. Y ya empezamos en un tema un poquito más fuerte, que es manosear, caricias agresivas, golpear o empujar jugando, pellizcar, arañar, cachetear, patear. O sea, ahí ya están llegando al punto más álgido de donde ya va a ser difícil que puedan salir. Encerrarte o aislarte y no dejarte que vayas a ver a tus papás, a tus amigos, a la escuela. Amenazar de muerte ya es un tema inclusive hasta legal. Forzarte a una relación sexual, no importa si es tu pareja, no importa si estás casada, no importa si esto no importa, no es no. Pues el abuso sexual, ya estamos en los últimos grados de violencia, obviamente mutilar y asesinar. Entonces, claro, esos son los niveles, y ustedes tienen que ir midiendo. Desde el número 1 tienen que entender, esto es violencia, tengo que detenerlo. Claro. Ya, pero aparte de eso, lo que estás... A ver, perdón, Lili, te dije. Sí, yo creo que aparte de estos puntos que son súper importantes, es un termómetro que ese termómetro lo van a encontrar en cualquier plataforma. Desde el momento en el que tú te sientas agredida, con una mirada, con una broma, yo creo que ahí es ya la alerta en donde algo no está bien. Ya no me siento cómoda con lo que me estás diciendo, ya no me siento cómoda, cómo te estás refiriendo a mí en una reunión, cómo te estás refiriendo a mí cuando estás con algunas copas, o cómo me tocas. O sea, yo creo que ahí nosotras también, tanto hombres como mujeres, creo que tenemos que ir midiendo como esto para no llegar a esos puntos, ¿no? En el momento en el que te sientas ya incómodo, incómoda, es como le dices a los niños, no dejes que te toquen, no dejes que ¿sabes? Igual para nosotras, o igual para los caballeros, que ya es como, ya es igual para hombres y mujeres. Lo que ya no te genera tranquilidad, yo creo que ya es un punto en donde dices, algo no está bien. Y sobre todo, a ver, perdón, mi Ricardo. No, adelante tú, yo iba a dar otra idea, pero adelante. Ahorita después de ti. Iba a complementar un tema, lo que han dicho las dos, y es fundamental. ¿Dónde entra el derecho que desea decir? El derecho entra para regular el hombre en sociedad. El hombre aislado en su casa, solo, en su ámbito personal, no representa un riesgo para el derecho. Lo que yo haga en mi cuarto no le afecta a otros si yo vivo solo en ese cuarto. Pero el derecho entra a regular el momento en el que yo estoy en contacto e interactúo socialmente con otra persona, ¿sí? Entonces, esta violencia
es muy importante que delimitemos el ámbito social, y por eso decíamos repercusiones sociales y jurídicas que también son económicas y políticas, porque creo que estos 27 pasos de la violencia que desea decir son muy importantes, porque creo que los primeros son el primer termómetro, como dice, para establecer desde el ámbito social, esto me incomoda, no me gusta que me digas gordo, no me gusta que me digas gorda, no me gusta que me digas esto, me ofende, porque si tú no pones límites, el ser humano poco a poco va agarrando, y si lo hace una vez, lo vuelve a hacer, y va agarrando confianza, y se van rompiendo barreras. El tema es que en el momento en el que ya el derecho va a entrar es cuando hay una afectación psicoemocional acreditable, es decir, vas a un perito en psicología o un psiquiátrico y el psicólogo te dice que sí representas o tienes una afectación psicoemocional derivada de una agresión por violencia de género o por violencia familiar o por cualquier otro tipo, ¿no? O incluso las mismas lesiones, porque la violencia familiar se persigue independientemente del delito de lesiones que se pudieran cometer en contra de esa persona. Entonces, este termómetro es bien importante porque muchas mujeres dicen, no, hombre, pero es que me agredió porque estaba tomado, no se acordaba, no estaba en sus 5 sentidos. Señores, en el derecho, el hombre o mujer que se pone en un estado de alcoholismo, voluntariamente, él, si sabe que tiene un padecimiento y se descontrola, tiene que tratar esa adicción, como lo decía Liliana. Entonces, no puedes decir, ay, como estaba borracho no se acuerda y él cuando está sobrio no es agresivo. Perdóname, entonces no tomes o trata tu adicción, porque no, tú al ponerte o al empezar a beber, tú deliberadamente estás poniéndote en una situación de riesgo y ahí sí el derecho tiene que proteger a la víctima, ¿no? Y esto es muy importante. Nada más rápido dice Marco Alberto, para darle la palabra a Ricardo. Marco Alberto dice, saludos, hay que complementar que el delito de violencia familiar se persigue solo si hay denuncia. El problema es que el nuevo sistema de justicia penal lo persigue a partir de que si hay agresión flagrante y no de acciones preventivas, aunado que hay pocos ministerios públicos especializados en delitos contra la mujer. Lo que dice es cierto, si tú no denuncias que eres víctima de una agresión, no se va a investigar. Es muy difícil porque hay casos donde los vecinos hablan y me ha tocado verlo, donde le hablan y llega la patrulla y la mujer toda agredida o el hombre o el niño todo agredido no hace suya la denuncia y no puede seguir el procedimiento porque pues, si no hay querella de la parte afectada, pues se cae. Perdón, Ricardo, discúlpame, amigo. No, lo que pasa, gracias, no, complementando y un poco cambiando planteando otra problemática. Ya describimos ahorita lo que es, los niveles, el termómetro que nos estaba explicando de Cire, todo eso. Pero a ver, en la práctica, una mujer violentada que se ha dedicado a su familia, a sus hijos, que depende económicamente del violento o del señor, o al revés, ¿no? Pues sí, yo ya me ubiqué en el termómetro, ya vi que estoy en nivel 4, 5 o 7, pero ¿qué hago? A ver, voy a ir ¿a dónde? Incluso hasta muchas veces me da pena decirlo a mis familiares, a mi mamá, o sea, es un problema también muy grave. Aún la persona que se está ubicando, que se reconoce o que sabe que está en la situación de violencia intrafamiliar, porque estamos hablando de la intrafamiliar, y más en una situación como la que estamos viviendo ahorita con el COVID, pues ¿a dónde voy? Porque voy a llamar a una línea de ayuda, pues me van a decir 2, 3 cosas. Realmente ¿a dónde voy? Muchas personas prefieren soportar la violencia, aguantarla. No estoy diciendo que esté bien, prefieren o ven obligadas, porque dicen, es que si no, ¿a dónde me voy? ¿De quién me va a mantener? Como quiera que sea aquí, pues pagan las escuelas, me mantienen, pagan mis gastos mínimos. Yo llevo 20 años o 10 o 15 de no trabajar. Si voy a denunciar, el proceso, Emiliano también puede decir, es complicado, es tortuoso, me van a sentar en una mesa horas, y si lo hago, o sea, no va a prosperar, me van a decir que no procede, que me aguanto. O sea, realmente es una situación ya en la práctica grave, la que viven las mujeres, aún reconociéndose como tal. ¿Qué hacer? ¿Cómo apoyar? Porque no pueden salir luego, se ven enfrascadas en una situación altamente compleja. ¿Cómo la ven nuestras invitadas? Ok, mira, primero que nada, que no le tengan miedo a llamar a la línea nacional de refugios, porque las van a poder recibir a la hora que sea, las 24 horas del día, digamos que en una casa de transición, o también en algún Instituto Nacional de la Mujer que esté cercano a sus casas,
o a donde vivan. Obviamente esto es paulatino, no es de que hoy llegó de la nada y agarró un cuchillo y me persiguió por toda la casa. O sea, cuando tú ya estás viendo que la situación ya está complicada, lo que debes de hacer es tener a la mano los teléfonos, hablar, preguntar, decir, oigan, estoy en esta situación, no sé qué tan grave se vaya a poner, ¿dónde están ustedes? ¿Cuál es la dirección? ¿Qué procede? Etcétera. Cuando tú llegas a esta casa de transición, te hacen un estudio psicológico, te hacen un estudio médico y hacen una investigación legal para ver realmente cuál es el nivel de la violencia, realmente en qué peligro, o sea, si está o no en peligro esa familia, las dejan dormir ahí y al día siguiente toman la decisión para ver si se pueden ir a casa de algún familiar y no están en riesgo, o de plano las mandan a algún albergue, que por lo general yo he ido a alguno que otro, en donde para poder entrar llegas con los ojos tapados para que nadie sepa en dónde está. Porque, pues, si los perpetradores saben la dirección, la verdad es que corren muchísimo riesgo. Entonces, básicamente es eso, pero yo quisiera más bien preguntarles a ustedes, el Comité de la ONU ha instado al gobierno de México específicamente en que se convierta en una prioridad el tipificar el feminicidio como delito en todos los estados mexicanos, cosa que no ha hecho y que todavía como que hay mucha duda en eso. Ya lo platicábamos alguna vez Emiliano Robles y yo, para que pueda ser investigado y enjuiciado adecuadamente a los perpetradores de estos asesinatos contra las mujeres, porque mientras haya impunidad, pues a todo el mundo se le va a hacer facilísimo golpear, violar o matar. Si tú recibes o sea, si hay justicia, si no hay impunidad y los meten a la cárcel, yo creo que muchísima gente lo va a pensar más antes de violentar a las mujeres. Claro. Pues si quieres complemento, Ricardo, ¿o quieres tú agregar? Adelánteme. Respecto a lo que dices, ya lo habíamos comentado alguna vez. Hay muchas posiciones que dicen que no se debería de tipificar como feminicidio, sino como homicidio, y que otra corriente dice que sí debería ser feminicidio. Pero la razón que yo creo del por qué pretenden sacar el feminicidio y dejarlo como homicidio es por un tema de la deficiencia en la posibilidad de la investigación por parte de la Fiscalía de acreditar los elementos de la cuestión de género. Es muy complicado, lo que dicen, es que es muy complicado que con la técnica, la inteligencia que tiene la Fiscalía, con la sobresaturación de casos que reciben, con toda la carga de trabajo que tienen, que es sumamente complicado y difícil que puedan ellos dedicarle el tiempo y la profesionalización y la profundidad a una investigación para acreditar probatoriamente, porque recuerda que estamos en un país donde para que se dé un delito, se tienen que acreditar y demostrar todos los elementos que el delito, el tipo penal, como se dice, prevén en el código. Entonces, yo sí creo que se debe de prever el feminicidio en todo el país por un tema, porque no debe de justificarse de ninguna forma el que yo no tenga la capacidad de acreditar una cuestión de género y que solo por eso sea homicidio. Yo creo que debe de atenderse la parte experta pericial de la cuestión de género para agravar el tema del delito de homicidio en grado de género. Y el feminicidio sí tiene que estar tipificado como tal. Y al contrario, lo que tenemos que hacer es perfeccionar las herramientas periciales y la posibilidad del ministerios públicos capaces y profesionales que realmente puedan llevar a cabo una investigación especial en temas de feminicidio. Porque si no, se les van a caer y tampoco lo que queremos es que no queremos impunidad, ¿no? Mira, es que lo que no se cuenta, no cuenta. Es como ¿cómo vas a tratar un caso de coronavirus o de pulmonía típica? O sea, son cosas distintas y se tiene que contabilizar para ver la gravedad del asunto. Quitarlo es solamente solapar la nula capacidad del Estado de investigar cuestiones tan técnicas y complejas como los delitos de género. Era lo que está, o sea, lo que tú acabas de decir. No quieren simplificar su trabajo, mejor que
perfeccionen en el trabajo de investigación. Y ahí va el segundo punto, que es también muy importante, que se necesitan los recursos suficientes para las fiscalías, para los MPs, para los investigadores, o sea, para que realmente puedan investigar de manera adecuada y tratar a las víctimas pues de una manera adecuada. Es lo que también tiene que ver un poco con lo que yo decía hace rato, precisamente la falta de celeridad en la administración de justicia, la burocracia interna de los ministerios públicos, la impunidad, ¿no? Porque también el violento yo creo que también sabe o reconoce que habrá cierta impunidad, que es difícil a cierto grado. Entonces, eso también, que ya tiene que, es un problema un poco más complejo, que ya tiene que ver pues con el ataque a la impunidad y a la eficiencia en la administración de la justicia, que también tenemos un problema ahí, que eso daría, mi querido Emiliano, amigas invitadas, para un programa completo, ¿no? Lo que es todo el tema de la impunidad y la administración de la justicia. Que esto tiene que ver con ello y es lo que también dificulta que se pueda ser más eficiente en la erradicación de este problema. Sí. Querías decir algo, Lili, ¿no? Sí, hay que ver, desafortunadamente, cuando, digo, por experiencia a un caso cercano a mí, el procedimiento cuando una mujer es agredida, la verdad, en tema legal, desde hacer la denuncia, o sea, a ver, ahí va el mapa, lo que fue la agresión ensangrentada, vas al MP, va la persona ensangrentada. Para empezar, te toca en este MP, no te toca en este MP, andar con la persona violentada, con sus bebés, buscando en qué MP te toca, porque no hay uno, en ese momento no había uno en especial. De ahí a explicar qué fue lo que pasó, que venga el perito para que vea las lesiones, qué tan graves son, para ver si procede que nada más sea no me acuerdo el término, ustedes son los expertos, pero que sea algo que se sigue de oficio o que sea como ahí se me fue el término. Aparte. Ajá, exacto. Pero de acuerdo a las lesiones. A ver, todo ese tiempo, el agresor obviamente, pues ya tuvo para irse, ya tuvo para regresar otra vez a su casa, violentar otra vez a la persona que había sido violentada. Es decir, todo este tiempo en el que se hace la investigación, en el que vas al peritaje, en el que te vas al médico legista, o sea, ya pasó. Y ya es un tiempo en el que desafortunadamente hay un tema también psicológico que es el que tenemos que ver, en el que hay una codependencia. Y esa codependencia lo que hace es que muchas veces esas mujeres regresen con ese agresor. ¿Por qué? Porque hay un tema ya hay un fondo, ¿no? Que es otro programa. Entonces, todo este calvario que tienen que pasar o que se tiene que pasar para llegar a que llegues a un refugio, la verdad es que es muy largo. Entonces, ahí es donde hay muchos focos, a donde hay muchas muertes, donde hay muchas mujeres que regresan con los agresores, que se pierden en este calvario de denuncia, de médicos, en donde creo que sí hay esta nube que sí se debe de atacar. No sé ahí en el punto de vista legal, ustedes que son los expertos, Ires que ha estado con los refugios, qué es lo que puedan decir, porque al final, desafortunadamente, la autoridad no acompaña a la víctima. Sí, es el problema que yo estaba planteando, que precisamente cuando una mujer se ve ante esta problemática, que lo sabe por experiencia propia, previa, o por todo esto que tú estás comentando, se ve en los medios, en fin, pues es cuando la mujer dice, realmente lo tengo que hacer. No es que si yo quisiera, pero me voy a enfrentar a todo esto, vale la pena, lo hago, o mejor me aguanto, porque además donde vivo, o sea, es pregunta, no estoy sugiriendo nada, desde luego, o sea, estoy tratando de hacer el planteamiento,
definir el problema tan grave que una mujer se enfrenta, además de estar siendo violentada, luego tener que luchar contra este aparato que está muy hermético o muy anquilosado o poco eficiente en la ayuda. Y es en donde ustedes, creo que están tan activas en el tema, que están tan activas en el medio, es donde también tenemos que luchar y como sociedad para tratar de romper estos piedritas o piedrotas que todas las violentadas o los violentados se van enfrentando tratando de romper ese círculo tan vicioso en el que se han involucrado, en el que están metidos. De hecho, también, perdón, complementando, nos está diciendo Rafael Rivero, le mandamos un abrazo, dice, es necesario una reforma a los códigos penales para homologar lo que muchos estados en sus códigos civiles ya estipulan. La familia es una institución de orden público e interés social, a efecto de que se persiga de oficio cualquier delito ocurrido dentro del seno familiar contra cualquiera de sus integrantes. Y Marco Alberto Velázquez Cabrera dice, ¿qué proponen como política pública para atacar este mal? Que no solo es violencia contra la mujer, es todo aquel acto de agresión contra cualquier miembro de la familia, adulto mayor, niños, etcétera. También se los pongo aquí sobre la mesa. Ok, a mí me gustaría contestar eso. Primero que nada, a ver, de verdad, nada vale más que su vida y la de sus hijos. Entonces, hay que resguardarse, eso es lo más importante. A veces las familias apoyan, pero hay veces en que las familias no apoyan y hay veces en que no le dan ni siquiera importancia o inclusive pueden llegar a decir, pues ni modo, aguántate o lo que sea, y no, o sea, eso no, porque está en peligro la vida de estas mujeres y de sus hijos. Entonces, sí, o sea, sí puede dar miedo el trámite o decir no me van a ayudar, pero la verdad es que hay MPs especializados, que es lo que necesitamos más en estos momentos, para que ellos ya saben tratar el tema. Número uno, en estos institutos de las mujeres o lo que habíamos platicado ya, o en estas casas de resguardo o refugios, ahí se les da toda la asistencia, se les da todo el seguimiento legal. O sea, en muchos casos tienen ahí, por ejemplo, en el Instituto de Seguridad de la Mujer de Veracruz, tienen ahí un MP adentro de este centro, entonces no tienen ni siquiera que salir, las acompañan a todo el proceso. O sea, ahora, el tema es que si este gobierno no suelta los recursos necesarios, ahí sí va a estar muy difícil, porque muchos refugios van a tener que cerrar puertas. Ahora, quisiera dar 24 horas todo el año, quisiera dar algún teléfono en la zona metropolitana. Si ustedes tienen algún problema, es el 5674-9695 y la línea nacional es 800-822-4460. Vamos a tratar a ver si antes de que acabe el programa pueden pasar exacto, a ver si Jaime nos puede ayudar. Exacto, estos datos ya se los estoy pasando y, o sea, aunque les dé miedo, de verdad que es preferible eso a una violación de ustedes o de sus hijos sí, porque además va escalando, ¿no? Va escalando, puede ir escalando. Claro. ¿No? Además, quiero complementar una cosa que dijo Desiree, si me permiten, bien importante. Algunos de los casos que me hablan me dicen, es que, híjole, yo no me atrevo a ir contra mi papá porque él paga mis estudios, él me paga la comida, si no, no me da de comer. También tiene que saber no es tan malo. Ya hay un delito que es el delito de alimentos, el delito de pensión alimentaria, todo aquel obligado alimentario que bajo cualquier esquema de violencia o bajo cualquier excusa incumple sus obligaciones alimentarias con quien tiene esa obligación de hacer, la realidad es que también procede una investigación penal, con independencia de que también hay acciones civiles. Hay acciones civiles en la vía civil en temas familiares, ante jueces especializados en temas familiares, para también buscar restricciones y medidas que protejan a la familia. Entonces, todo esto es muy, muy importante. Y también se me olvidó hace rato comentar, y una disculpa a Elo Ortiz, que dice, el gobierno de Jalisco implementó el Código Violeta para brindar atención prioritaria a mujeres y niñas en caso de violencia intrafamiliar. El código se activa llamando al 911, una gran iniciativa para resguardar la vida de las mujeres, que deberían de sumarse muchos estados más.
y creo que es ahorita, y también Flor dice excelentes aportaciones de las y los participantes en el chat, y de Cirel, Lili, Emiliano y Ricardo. Gracias. Entonces, también eso, perdón, y nada más quería complementar lo que decían. No, bueno, pues esos son los programas que precisamente yo hablaba que hay que impulsar. Lo que está señalando es decir, no hay ninguna justificación, nada vale más que pues tu integridad, tu dignidad, tu vida, antes que cualquier otra cosa. Entonces hay que impulsar todas estas reformas, programas, la eficiencia en el combate a la impunidad, en fin, todo esto hay que impulsarlo. No sé, Emiliano, si tengas más preguntas de nuestro público, porque ya en tenemos Facebook, que no sé si terminando. Twitter. Tengo aquí nada más, bueno, varios agradecimientos, felicitaciones a nuestras invitadas. Yo quisiera, en un respeto al tiempo, ir terminando. No sé si Desiree, Liliana, quisieran hacernos algún último comentario. ¿Tú, Emiliano? No, primero nuestras invitadas de honor, las damas primero, por favor. Muchas gracias. Pues yo solamente decir que es muy importante que tengamos campañas de prevención de la violencia, porque de verdad que hacer mucho hincapié en que las mujeres sepan qué es violencia, cómo salir de ella, si lo están viviendo, cómo detenerlo. O sea, de verdad que quien se acerca a esto y lo entiende y lo comprende, difícilmente va a permitir que exista violencia. Eso por una parte, y por la otra es muy importante que nosotros como sociedad civil sigamos presionando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que el presupuesto para subsidios de refugios y centros de atención extrema para mujeres víctimas de violencia lo otorguen, lo den, lo suelten a través del programa presupuestado de apoyo, porque estos procesos administrativos definitivamente no pueden estar por encima de los derechos humanos, la vida, la seguridad integral de mujeres e infantes, que no pueden ponerse en riesgo. Y entonces, de verdad es un llamado a que como sociedad civil nos apoyen a exigir al gobierno a que suelte estos presupuestos para la Red Nacional de Refugios. Y a todos los demás que nos están viendo, de verdad, consulten el termómetro de la violencia, vean cuáles son los niveles, sepan que son faltas de respeto que no debemos de pasar por alto bajo ningún momento, y saber cuándo es necesario salir del hogar o del lugar donde estamos con la persona que es violenta. Muchas gracias. Desiree. Mira, y ahí están los datos ya para que la gente lo pueda ver. De todas formas, vamos a compartir en las transmisiones dentro de los comentarios la imagen fija para que la gente lo pueda tener a su disposición. Y gracias, Desiree, por compartirnos todo esto que haces, y la verdad es que a ti te queremos y te admiramos mucho y te seguiremos aprendiendo. Mi querida Lili, ¿algo que quieras decir también para cerrar? Sí, pues muchas gracias por la invitación. A recordar que la violencia no nada más es hacia las mujeres. A mí me preocupa mucho el tema de los niños también, y más en este tiempo que estamos en situaciones extremas de emociones, de problemáticas. Entonces, sí pensar en un poquito en los niños, sí pensar que les cambió todo el chip a ellos también, y que para ellos también es un proceso en el que los debemos acompañar, y que hay muchos niños muy violentados. A mí ese tema también me preocupa mucho, muchos niños, muchas niñas, y que como adultos tenemos la responsabilidad de cuidarlos, pero pues te tienes que cuidar primero tú. Lo decía muy bien hace un rato en una intervención Ricardo, de los adultos pasa a los niños. Entonces hay que tener el ojo abierto, hay que estar muy alertas. A veces nosotros podemos violentar sin querer a lo mejor a los pequeños en nuestro rollo que traemos de estrés. Entonces es otro tema para otro programa que ya buscarán expertos, pero sí, y muchas gracias por la invitación. Son queridísimos amigos y les va a ir excelente en este proyecto, y gracias por tomarnos en cuenta y ser de las primeras que estamos aquí. No, hombre, muchas gracias a ti. También le voy a dejar que nos despida también Ricardo, porque para mí es un honor que
que él esté conmigo en esta aventura, y agradecerte también, Lili, Desiree, las queremos mucho, como lo dije, y rápido, el último anuncio antes de cerrar para dejarle a Ricardo, no se pierdan el jueves por estos mismos canales, Twitter, en Se Tenía que Decir, y en Facebook, Se Tenía que Decir, vamos a transmitir a las 12 del día, va a cambiar el horario, a las 12 del día con Juan José Díaz Mirón Salcedo, abogado por la Escuela Libre de Derecho, experto en temas laborales, para un tema fundamental ahorita con lo del coronavirus, el tema de la responsabilidad laboral de los patrones frente a los trabajadores, y así como salvar las fuentes de trabajo. También va a ser un tema para resolver cualquier duda de empresarios, negocios, pequeños, medianos, todos los emprendedores, porque a todos nos está afectando económicamente, y para cualquier duda, este jueves a las 12 del día. Y pues, Ricardo, te dejo, y gracias por acompañarnos, mi querida Desiree y Lili, las queremos mucho, gracias. Muchas gracias, Emiliano. Bueno, pues sí, nada más para concluir y ya no abundar lo que decían. Primero, el agradecimiento a estas dos grandes profesionales, dos grandes amigas, grandes personas. Como lo decía al principio, si su currículum es impresionante, todo lo que hacen, su calidad humana es mucho mayor. Entonces, yo les agradezco nuevamente haber estado con nosotros. Y sí, una conclusión, todavía, aún con el tema tan complicado que desahogamos hoy, puede verse más afectado la incertidumbre que le estamos viviendo. No sabemos cuándo vamos a regresar, no sabemos hasta dónde, hasta cuándo vamos a estar aquí. Entonces, esa incertidumbre, la problemática que se viene, puede ser un factor o un detonador más para la violencia intrafamiliar. Entonces, hay que cuidarnos entre nosotros, hay que cuidar a nuestras familias, hay que cuidar a nuestros vecinos, a todos. Si vemos algún tema de violencia, ya Desiree nos puso los datos a dónde acudir por ayuda, no quedarnos con, pues ni modo, y el COVID nos tiene aquí y hay que aguantarnos, porque luego, como decían nuestras invitadas, la consecuencia es grave o peor. Entonces, nuevamente les agradezco muchísimo. Es un honor también estar compartiendo con Emiliano, continuar con esta serie de programas, esta aventura. Muchas gracias, las quiero mucho. Gracias a todos los que nos siguieron durante todo este tiempo, y nos vemos pronto. Gracias a todos. Muchísimas gracias a Jaime Cuellar y a Carmen Rodríguez por haber hecho posible este programa, porque han sido nuestros productores el día de hoy. Gracias, Emiliano Robles, Gómez Mont, Ricardo Chacón, Lili. Gracias a todos. No, gracias también, y sí es cierto, Jaime, gracias, Carmen, los quiero mucho, y sobre todo hoy queremos felicitar a Jaime Cuellar González, cumple 82 años, el papá de nuestro querido Jaime. Un abrazo hasta su casa, muchas felicidades y que lo consientan mucho, y gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Gracias a todos.